Si hago otro análisis a otra temperatura, voy a llamarlo T2, pero voy a mantenerlo constante esa temperatura, y hay el comportamiento, entonces voy a tener estos puntos así. Y lo mismo ocurrirá a una temperatura T3. Voy a tener estos puntos. De tal forma que, uniendo estos puntos, voy a tener este gráfico, o este otro gráfico, o este otro gráfico. Cada uno de estos gráficos están construidos a una temperatura constante, T1, T2 o T3. Escúchenme una cosita, ustedes saben que estos cursos tienen un poquito de limitaciones, estamos ya por los 30 minutos en el curso, y si a los 40 minutos se apaga, ustedes vuelven de nuevo a ingresar, así funcionan estos sistemas, ¿listo? No quiere decir que a los 40 minutos hemos terminado la clase. Se apaga, de inmediato ingresamos y automáticamente funciona esto así. Entonces, quiere decir, en este gráfico, la temperatura 3 es mayor que la temperatura 2 y este mayor que la temperatura 1. Quiere decir que a medida que la temperatura aumenta, pero se mantiene constante, el gráfico se va alejando del origen. Eso significa este gráfico. A estos gráficos se llaman isotermas del gas ideal. Iso quiere decir constante. Terma, temperatura. Por eso se llaman isotermas. ¿Alguna consulta? Todo lo que estoy hablando está en su guía. Estamos ahorita en la página número 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Alguien me contesta, por favor? Todo claro, Inge. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente ley. Ley de Charles. Esta ley nos dice lo siguiente. En un sistema que opera a presión constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Directamente proporcional. Esa es la diferencia con la anterior ley. La anterior ley era inversamente proporcional. Esta es directamente proporcional y dice a la temperatura absoluta. Esa ley matemáticamente se puede escribir de la siguiente manera. Volumen es igual a K por T. K es una constante de proporcionalidad y T es la temperatura. La temperatura está en el numerador porque estamos diciendo que es directamente proporcional. Hay muchos compañeros que los veo salir y salir del curso.
Seguramente deben ser gente que están repitiendo o no son de este grupo. Pero bueno, eso ya es problema de cada uno, ¿verdad? Entonces, esta ley nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y donde K es la constante de proporcionalidad. La ley de Charles está dado a presión constante. Por lo tanto, si de esta ley yo despejo la constante, fíjense que la temperatura aquí está multiplicando, entonces pasa a dividir. Por esa razón, tengo esta ecuación que me dice B es igual a, o K es igual a B sobre T. La constante es volumen sobre temperatura. Por esa razón que si yo disminuyo el volumen, la temperatura también tiene que disminuir. Hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que mi volumen es 1000 y mi temperatura es 100. 1000 entre 100 es 10, ¿cierto? Ahora, supongamos que mi volumen es 100. ¿Cuánto tendrá que ser la temperatura para que este resultado siga siendo 10? Lógicamente, aquí se ve que será 10. Esto quiere decir que si yo bajo el volumen, la temperatura también disminuye. De 1000 he bajado a 100. Y mi temperatura de 100 he bajado a 10. He mantenido siempre la constante 10. Eso significa esta ley de Charles. Que para una presión constante, si yo disminuyo el volumen, ha de disminuir la temperatura. Eso significa directamente proporcionales. ¿Se entiende? No jueguen con los micrófonos, por favor. Siempre ténganlo apagado su micrófono. Cuando quieran hacer alguna pregunta, entonces activen. Normalmente trabajemos con el micrófono apagado. ¿Alguna consulta hasta acá?